Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Vázquez y yo les voy a explicar el quiz número... ¿Qué es? El quiz número 2 de la unidad 6, que es acerca de las corrientes y las resistencias. Bueno, aquí ya puse el dibujo rápidamente, aquí tenemos una fuente de 60 volts conectada a una resistencia de 10 ohms, que a su vez está en paralelo con 20 ohms. Y el problema nos está preguntando cuál es la corriente en el resistor de 10 ohms, ¿no? O sea, cuál es la corriente que genera esta fuente y la corriente que pasa a través de esta resistencia. Entonces realmente esto es muy rápido y muy sencillo. Lo primero que debemos hacer es analizar si tenemos algo en paralelo o tenemos algo en serie. En este caso sí, tenemos en paralelo estas dos resistencias que son de 20 ohms. Entonces la vamos a simplificar con una resistencia equivalente. Entonces aquí ponemos 60 volts, que se conecta a la resistencia de 10 ohms, y aquí vamos a poner nuestra resistencia equivalente. Le voy a poner RX de resistencia equivalente, ¿no? Entonces para sacar esa resistencia equivalente solamente hay que recordar que es 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, ¿no? Entonces esta la vamos a llamar resistencia 1 y resistencia 2. Al fin y al cabo no importa porque son las mismas, tienen la misma capacidad. Y entonces ya haciendo un poco de álgebra para que esta resistencia equivalente nos quede directa, nos va a quedar algo así. Resistencia equivalente es igual a la multiplicación de la resistencia 1 por la resistencia 2 entre la suma de las dos resistencias, ¿no? Entonces ya metiendo los datos a la calculadora, vamos a ponerlo acá, nos queda una resistencia equivalente de 20 por 20 sobre 20 más 20 de 10 ohms. ¿Ok? Entonces, una resistencia de 10 ohms. Ya cuando nosotros tenemos esta resistencia equivalente, pues ya aquí la podemos poner. Ahora lo que podemos observar es que aquí se puede seguir circulando una resistencia. Digo, una corriente puede ir circulando a través de estas dos resistencias, pero el problema nos está indicando exactamente cuál es la corriente que pasa en este. Y pues realmente se nos dificultaría encontrar, tendríamos que tener un poco más de avance en esto de los circuitos, pero para simplificarlo y para hacerlo más sencillo, vamos a hacer otro paso más. Como lo vemos anteriormente, para hacer una resistencia equivalente, tenemos que observar que aquí hay dos cosas en paralelo. Al estar dos cosas en paralelo sí puede hacer una resistencia equivalente. Aquí no hay nada en paralelo, pero sí hay algo en serie. Por lo tanto, podemos hacer otra resistencia equivalente que es solamente sumar ambos valores. Entonces, vamos a borrar esto. Va a tener espacio. Y ahora esta resistencia, vamos a sacar otra resistencia equivalente. Entonces vamos a ponerle que esta es la resistencia equivalente número 1. Parece ya no pinta. La resistencia equivalente número 1, ¿no? Y ahora vamos a sacar otro circuito con una resistencia equivalente. Y como ya sabemos, si están en serie se van a sumar. Entonces me va a quedar 60 volts con la resistencia equivalente número 2, que es solamente la suma de estos dos valores, por lo tanto son 20 ohms. ¿Ok? Al ser los 20 ohms, podemos analizar claramente aquí que la corriente va a empezar del positivo a circular por todo nuestro circuito hasta entrar por el negativo. Entonces, ya tenemos esto. Por lo tanto, nosotros ya conocemos directamente que hay una corriente a través del circuito. Y obviamente esto ya es siguiendo la ley de Ohm, la cual nos dice que es la diferencia de potencial que hay de todo el circuito por la corriente que pasa a través de él por la resistencia que atraviesa, ¿no? Y pues ya como sabemos esto está en paralelo, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Entonces podemos sacar rápidamente cuál es la corriente siguiendo mis siglas. Aquí vamos a poner, y es igual a, despejando la corriente de esta fórmula, voltaje entre la resistencia, que en este caso son 60 volts, entre la resistencia, que son 20 ohms, ¿no? Y esto nos va a dar 3 amperes.
Y ese sería el resultado. ¿Pero por qué sería ese resultado? Porque nos están diciendo, pero si me están pidiendo la de 10 ohms, bueno, es algo equivalente al fin y al cabo. Porque esta resistencia equivalente es lo mismo que va a pasar entre cada una de estas dos resistencias. Y como sabemos, las resistencias, las resistencias en serie van a compartir siempre la misma corriente. Por lo tanto, si aquí la resistencia equivalente vale 20, que es lo mismo de la suma de esto, entonces es la misma corriente que pasa por acá. Entonces, eso es prácticamente todo y ese sería nuestro resultado. Son 3 amperes. Gracias.